Yo tengo pensado yo tengo pensado que hoy trabajemos derivada. ¿Okay? Vamos a trabajar. Voy a poner aquí en el centro ya de una vez el nombre. Derivada. Lo que pasa es que derivada como concepto involucra una cantidad de otras. Voy a poner aquí derivadas. ¿Ok? Una cantidad de otras cosas. Ella tiene una dimensión que yo llamaría dimensión operativa. Es decir, la dimensión de la técnica de derivación, ¿saben? Calcular derivadas, etcétera. Muchos de ustedes, no sé si alguno, no digo muchos, pero seguro habrá gente que ya la habrá visto. Que la puede haber visto ya en una cursada anterior de Mate 2, como a veces en los secundarios se llegó. Tengo entendido que llegan a veces hasta derivadas. Ahora, el concepto que está detrás de todo esto, el gran concepto, es el concepto del límite. El límite va a estar presente. Yo una vez hablando con el profesor Didío, voy a quitar esta tilde acá, hablando con el profesor Didío, coincidimos en que a nosotros nos parece que el límite, fíjense que nosotros no trabajamos límite por definición. Nosotros en algún momento conversando dijimos, al límite deberían volarlo ¿no? Asumo yo la responsabilidad de esa afirmación. ¿Okay? No estoy diciendo que el profe dijo. Y ahora yo pienso de una manera distinta. Yo pienso que el límite debe aparecer justo como lo estamos viendo. Uno, como un concepto que tiene unas consecuencias gráficas, ¿sí? Dos, como un concepto que tiene unas consecuencias algebraicas. Entonces, aquí hay un doble movimiento. El concepto que vincula al límite y a las derivadas, es decir, vamos a decir, se podría hablar en términos de la vía, el medio, ¿verdad? Es lo que vamos a llamar diferenciación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En algún momento de la historia de la ciencia, hubo la necesidad de calcular, de preguntarse por las cantidades infinitamente pequeñas, ¿de acuerdo? Cuando uno habla de las cantidades infinitamente pequeñas, uno tiene que pensar, bueno, ¿cuándo la ciencia se interesó por lo infinitamente pequeño? Uno podría decir, bueno, cuando vino lo del átomo, ¿no? Sobre todo el desarrollo de la teoría, no sé, física de la materia, el desarrollo de una... Pero yo les diría, mira, vino muchísimo antes de eso, muchísimo antes el desarrollo de la teoría física, por decirlo así, de la materia, muchísimo antes se desarrolló el interés por el cálculo de pequeñas e ínfimas variaciones. Lo principal de la diferenciación, lo principal es la noción de cambio. Entonces aquí estoy haciendo una pequeña conversación para ir del límite a la derivada. Lo que nos interesa es el cambio, y el cambio, no cualquier cambio. No es que yo los veo hoy y digo, hola, ¿cómo están? Y los veo dentro de un año y les digo, wow, ¿cómo han cambiado? No, la noción de cambio que nos interesa es el cambio instantáneo. Instantáneo. Es decir, en la física de la época, me estoy refiriendo a los siglos XVIII, XIX, a estos siglos de el despegue de la revolución industrial, era necesario entender la variación instantánea de una cantidad de procesos físicos. ¿Okay? Por ejemplo, el proceso físico por excelencia, la velocidad. ¿Okay? Entonces, la idea del límite, que es una de las ideas de donde venimos, ¿verdad? Acabamos de entender el límite como, ¿verdad? Vamos a decirlo así, el límite está vinculado con, en principio, ¿cómo entenderíamos el límite? Al límite lo podríamos entender como el comportamiento ¿verdad? De una función ¿sí? Comportamiento de una función en un entorno.
Cuando me refiero a entorno, me refiero pues a una vecindad de un punto. Por eso a nosotros no nos interesaba, cuando estábamos trabajando límites, ¿verdad? No nos estaba interesando por algún momento cuánto vale si tengo f de x, ¿verdad? Que va de un, vamos a ponerlo así, va de un abierto a b, ¿verdad? A los reales. No me estaba interesando el valor f, el valor que toma f en a, sino lo que me estaba interesando, lo que nos estaba interesando en ese momento era a qué valor f de x se acercaba, ¿verdad? Si x se acercaba a A. Entonces, este acercarse es distinto de este valer. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. Lo que estamos haciendo son dos cosas distintas. Esto es acercarse. Y no solamente acercarse, es acercarse infinitamente. Déjenme quitar y poner esta n bien. Y este es el valor en el punto. ¿Ok? Esto es a lo que nos llevó Matemática 1, esto es lo que nos trae a Matemática 2. O sea, la noción de acercamiento infinito. Ahora, la noción de acercamiento infinito está muy relacionada con la noción de cambio instantáneo. Estos son dos conceptos íntimamente relacionados. ¿Ok? Íntimamente relacionados. Este concepto está muy relacionado con este. ¿Ok? Entonces, en principio, aquí hay como una especie de discusión, ¿verdad? Que me relaciona a mí una cantidad de conceptos. Bueno, ok, esto es lo que yo necesito de alguna manera empezar a trabajar. Yo necesito dejar atrás el límite y comenzar a trabajar con las derivadas. ¿Ok? Hay cosas que sabemos, hay cosas que ya manejamos, ¿verdad? En un principio. Y esas cosas son, en principio, voy a poner aquí, como siempre partimos de algo que sabemos. Sabemos, ¿verdad? Hemos trabajado de alguna manera, conocemos, ¿verdad? Primero, el concepto de función. Segundo, no voy a entrar en mucho detalle. Segundo, el concepto de límite. ¿Verdad? Voy a poner una cosita aquí, agregarla, junto con los tipos de funciones. ¿Verdad? Conocemos el concepto de límite, también conocemos el concepto de derivada. Perdón, disculpe, concepto de límite, de continuidad. Digo, no mal que estoy pendiente yo y no me dejaron, bueno, sabemos el concepto de derivada. No. Concepto de continuidad, ¿sí? Continuidad. Esto lo hemos trabajado. Estas tres cosas que están acá son necesarias para que podamos... Cuando hablo del concepto de función y del tipo de funciones, también me estoy refiriendo a una cantidad de algunas técnicas algebraicas que ya veremos, ¿sí? Ya veremos cómo las manejamos. Perfecto. Entonces, lo primero sobre la derivada es cómo se expresa como un límite. ¿Ok? ¿Qué es una derivada en realidad? Entonces, vamos a tratar de ponerlo acá en claro. ¿Qué sería una derivada? Primero voy a dar una definición con la que yo no voy a trabajar mucho. ¿Ok? Pero vamos con una definición formal.
definición formal de derivada. ¿Ok? La definición formal de derivada es así. Yo lo voy a escribir aquí al ladito. Voy a ponerla en azul. Sería así. Esta es una notación, creo que debe ser de Lagrange o de Leibniz, no sé, pero es así. Así llamamos a la derivada. La derivada de una función en un punto A la vamos a entender como el límite, ¿ok? Cuando x tiende a, ¿sí? De este cociente. F de x menos f de a sobre x menos a. Vamos a ver si ustedes le ven sentido a esto. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Sí. Sí, a ver, ¿qué sentido le ven ustedes a eso? ¿Cómo ustedes interpretan eso conociendo? Fíjense que aquí están entrando en juego los dos conceptos de lo que estoy hablando. El primero es el de la noción de función, ¿sí? Tenemos la idea de lo que es una función. Sabemos quién es f de x, quién es f de a. Bien. Segundo concepto, el concepto de límite. Está ahí, bueno, se expresa la derivada como un límite. Y el tercero, aunque no está tan evidente, pero está ahí, es el concepto de continuidad. Pero vamos a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que podría estar pasando ahí? No importa si todavía no llegan a la respuesta, pero yo voy a dar una noción más, ¿sí? Vamos a trabajar una noción más aquí al ladito. Miren esto. Conozcan a lo que se llama el cociente. Déjame escribirlo más bonito. El cociente de incrementos. ¿Okay? Quiero que conozcan lo que es el cociente de incremento. Cuando yo trabajo una expresión como esta, f de x menos f de a dividido x menos a, yo puedo entenderlo de la siguiente forma. Observen esto que está acá. Esto de aquí arriba, yo lo puedo entender como lo podría entender como una variación en la función, ¿verdad? Yo puedo entenderlo como una variación en el eje Y. ¿Verdad? Tengo un valor f de x, disculpen, y tengo un valor f de a, ¿verdad? Y me estoy refiriendo de alguna forma a esta distancia, ¿sí? Y si yo me ubico por acá abajo, esta diferencia que está acá se podría referenciar al eje x, donde tengo, vamos a tratar de diferenciar x, ¿verdad? Es el eje de la variable. Esto podría ser x y este podría ser a. Entonces me interesa, x menos a me daría esto, el valor de este segmento. Entonces, observen esto. Yo estoy hallando un cociente entre lo que varía en el eje y sobre lo que varía en el eje x. Eso se llama un cociente de incrementos. Esto es un incremento, esto es un incremento. ¿Se entiende? En otros textos lo verán como un delta. Delta f. Y esto sería como un delta x. ¿Okay? Una manera de verlo también sería así, ¿verdad? Este delta, esto es una letra mayúscula griega, delta, y esto se entiende como la variación de f dividida la variación de x. Cuando tú varías, tú tienes pues un número diferente, y a medida que x se acerca a a, ¿verdad? A medida que esto se va acercando, esto se va haciendo cero, esto se va haciendo cero.
O sea, tendríamos en principio, a primera vista, un límite, ¿verdad? Que se concreta en una, en principio, indeterminada forma, que sería 0 sobre 0. Eso nos da, de alguna forma, la derivada en un punto A. Pero quizá todavía no da mucha información, ¿verdad? ¿Se entiende esto de cociente de incrementos y cómo tomar el límite significa que esto se aproxima a un valor? A ver, quisiera preguntas, quisiera que me dijeran, Luis, no sé, a ver, ¿qué les parece esto que les he dicho hasta ahora? Yo estoy, por ahora, empezando con el concepto de derivada. Entiendan que sin límites no hay derivada. ¿Ok? Sin límites no hay derivadas. ¿De acuerdo? Matías me dice, me perdí en lo del delta. Bueno, vamos a ver, veamos lo del delta. Lo del delta significa, delta en matemática se usa para hablar de una variación. Esto es variación de f. ¿Qué quiere decir que varía? Bueno, aquí tienes f de x menos f de a. Estos son dos elementos diferentes, ¿verdad? Dos valores diferentes. Veamos cuánto varía. Si yo digo, por ejemplo, mido la temperatura en un momento y mido la temperatura en un momento posterior, si yo resto el posterior menos el inicial, me da la variación de temperatura. Entonces, esta es la idea de variación de la función y esta es la idea de la variación del argumento o de la variable. ¿Se entiende ahora? Entonces, en principio, estamos además usando una cosa interesante. Estamos usando la operación de división. La operación de división es cuando tú quieres hallar tasas. Cuando hablo tasas, no me refiero a la taza de la cocina, sino me refiero a una forma de medición matemática que te habla, que habla mediante proporciones. Entonces, si yo tengo la proporción de esta variación dividida sobre la proporción de esta variación, yo tengo entonces una variación promedio. Esto que está aquí, sin el límite, es lo que se llama una proporcionalidad de variaciones. Vamos a ponerlo aquí al lado. Esto es una proporcionalidad de variaciones. Entonces, fíjense, aunque a ustedes no les parezca lógico, no sé, pienso que no les está pareciendo como muy lógico la cosa, pasar del límite a la derivada se hace a través de una cosa que hacemos muy comúnmente, que es estudiar proporciones. Entonces yo puedo estudiar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo fuera de este ámbito del límite. Si yo quiero estudiar la tasa de infección, ¿verdad? La tasa de contagio de un país con otro, ¿qué hago? Si yo tengo un país pequeñito como Vietnam, por ejemplo, y tengo un país grandotote como Brasil, ¿verdad? Yo no tengo manera de comparar la tasa de contagio a menos que yo use una herramienta. Esa herramienta es la proporción. Entonces tú puedes tener número de contagios sobre el número de habitantes, por ejemplo. Eso te daría una razón, una proporción de contagios. Y eso lo puedes comparar con la cantidad de contagios sobre los habitantes de un país como Vietnam, donde tienen muchas diferencias demográficas en cuanto al número de habitantes, pero se puede usar la idea de la proporción. Esto de dividir variaciones es muy común en física, en matemática, en demografía, ¿ok? Es muy común. Entonces, lo que quiero que vean es que esto, siendo una cosa que se usa desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? En el estudio de la matemática, aquí hay una novedad. ¿Cuál es la novedad acá? Díganme. Alguien que hable, por favor. Siento que estoy como que, no sé, grabando una clase y no hay nadie. ¿Cuál es la diferencia entre esta proporcionalidad de variaciones y esto que está aquí? ¿Cuál es la diferencia ahí? Aunque Ok. sea por el chat, a ver. Sí, alguien que hable, alguien que hable.
¿Qué es un límite? ¿Qué es un límite? ¿Qué es un límite? Exactamente, gente. ¿Qué pena les da hablar? No sé, ustedes tienen la voz. Ustedes, a mí me parece que el acento argentino es muy lindo, así que, carajo, hablen. Bien, fíjense, esto que está aquí no tiene un límite. O sea, no estamos trabajando en la proporcionalidad instantánea, sino que esto que está aquí es una especie de proporcionalidad media. Esto que está aquí es una proporcionalidad instantánea. Se da, ¿verdad?, en números que se aproximan infinitamente a, o podemos pensarlo de otra manera, en esto que está aquí es infinitamente pequeño, como esto aquí es infinitamente pequeño. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a tratar de darle esto un sentido gráfico. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta. No hay preguntas por ahora. Ok. Vámonos para GeoGebra. ¿Ok? Veamos en GeoGebra qué pasa. Vamos a trabajar con una función cualquiera. Yo voy a trabajar con la función x al cuadrado. ¿Ok? Y yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar dos puntos en objeto. Uno aquí y otro. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a trazar una perpendicular aquí, una perpendicular acá, una perpendicular aquí y una perpendicular. Este es mi eje X, ¿sí? ¿Verdad? Ok, aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar algunas intersecciones. Vamos a hallar intersección de esto con esto, esto con esto, ¿verdad? La intersección de estas rectas. Voy a hallar la intersección de las correspondientes, ¿verdad?, las correspondientes perpendiculares al eje X. Ahora puedo desaparecer algunas perpendiculares para que solamente me queden, ¿verdad? Otra perpendicular por acá es esta de aquí. Me quedan estos. Entonces, voy a construir unos segmentos. Vamos a agrandar acá. Sería este segmento. Y aquí vamos a construir este segmento y este segmento. Vayan pensando esta pregunta que voy a hacer. ¿Qué representan los segmentos? Mientras yo voy quitando estas etiquetas que molestan. ¿Qué representarían esos segmentos? ¿Qué creen ustedes que esos segmentos representan? Fíjense, si yo muevo los puntos, si yo muevo este punto, ¿verdad? Varían estos segmentos. Vamos a ver. ¿Alguien habló? La distancia. No, no es la distancia. Lo que vale la función de X e Y, dice Nahuel. Ok, sería algo así como que si este es mi valor X, ¿verdad? Aquí tengo mi valor Y. En otras palabras, esto que está acá, ¿verdad? Podría ser mi valor. Vamos a darle a esto. Pasa que tengo que ir escribiendo mientras voy. Vamos a llamar a este X1. ¿Okay? A ver cómo. Sí. Este sería mi X1. Y aquí voy a poner X2. Vamos a hacerlo lo más rápido que pueda aquí, para que no se aburren. Aquí. No importa que esté uno primero que el otro, lo que me interesa es que lo vean diferentes. ¿Okay? Y esto que voy a poner, el correspondiente X1 sería, vamos a poner, sí, vamos a poner acá, este F, supongamos que es una función F de X1. Y se aquí el balance. Veamos si quedó bien. Sí, se va a ver. Y este que está acá, aquí vamos a poner el otro, sería F, pues es la misma función F, ¿verdad? De X2. Ok. Y ahora para que todo se vea perfecto, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo un poquito más grande, para que no se me equivoque. Todo para que mis chicos puedan ver bien su casa. Así es, mediano, listo. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto que acabo de hacer es, este sería X1, este sería F de X1, sería F de X2, este sería X2. ¿Ok? Entonces, aquí estaría la diferencia, el eje Y, y la diferencia en el eje X. Este cociente
y este cociente, ¿verdad? De alguna manera me establecerían, me van a establecer vamos a decirlo así, la pendiente de la recta que va de aquí a acá. ¿Okay? ¿Ustedes han calculado alguna vez han calculado la pendiente de una recta? Sí, no podemos. Bueno, esto viene del concepto de función. Yo voy a sacar de acá una pequeña línea. Voy a saber calcular. Profe, Pendiente. eso Sí. no lo hacíamos cuando estábamos averiguando las asíntotas oblicuas, que el valor era y es igual a mx más b. ¿Eso te da Sí, la Nahuel. pendiente? Eso, claro. En realidad es al revés. De la noción de lo que voy a trabajar ahora, nosotros sacamos la idea de una asíntota oblicua. Entonces, ahora lo voy a escribir acá, fíjate. Lo voy a escribir de esta manera. La pendiente de una recta dadas dos puntos, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos punto 1, que tiene las coordenadas x1. Voy a poner aquí f de x1, ¿verdad? Porque es el punto que estoy trabajando. Y p2, que sería x2, f de x2, no sé si lo puse muy pegado. Pero si yo trabajo esto, ¿verdad? La pendiente, vamos a poner esto un poco más abajo. La pendiente recta, pendiente de la recta, vamos a llamar aquí R, ¿verdad? La pendiente de la recta R, que va de P1 a P2, ¿verdad? En este caso podría ser de P1 a P2, de P2 a P2. Sería de esta forma. Sería así la pendiente, atención. Sería F, primero la diferencia de las, ¿verdad? De las coordenadas, es decir, sería F de x2 menos F de x1, y abajo me queda de las coordenadas x, x2 menos x1. O sea, es el cociente incremental. ¿Lo ven o no lo ven? Observen, fíjense que esto es exactamente esto que está acá. ¿Lo ven? Entonces, veamos qué nos da eso gráficamente. Gráficamente, si yo calculo, lo voy a hacer aquí al lado, ¿okay? Si yo calculo, por ejemplo, yo tengo aquí, este es mi punto H y este es mi punto G. Yo voy a trabajar con este punto, este aquí, voy a trabajar esto. Voy a calcular, ¿verdad? Voy a calcular la diferencia entre la coordenada I de G, ¿verdad? Menos la coordenada I de H, ¿verdad? Esto me va a dar ese número. Voy a calcular otro que sería la coordenada X, aquí estás, de G menos la coordenada X de H. ¿Sí? Y voy a hallar este cociente. Este sería A entre B. Bueno, me da esto que acá. Ahora voy a graficar la recta que va de aquí a acá. Observen la recta que va de aquí a acá. ¿Verdad? Esta forma de expresión no me deja en evidencia quién es la pendiente. Pero bueno, vamos a ver si puedo cambiarlo. Vamos a ver si puedo cambiar la otra forma de expresión. Creo que lo puedo hacer aquí. Observen. Observen cómo la pendiente es exactamente el cociente de incrementos. ¿Se entiende? A ver, hay 12 preguntas en el chat. Wow. No, sí, no sé qué. Vamos a No, ver. el tema es que Bueno. está saliendo bastante cortada la voz, Luis. Se ve que Así, estás mi con voz. alguna tu voz sale media cortada. Entonces algunos preguntaban si les pasaba a todos y todos decían Que que no. no. O sea, Ok, no, que a mí solo se me corta la voz con el Nahuel, entonces ponen todos no, en el sentido de que a ok. todos nos está pasando lo mismo, por momentos se te entrecorta. Perfecto. Ok. Profe, la audio, dice Damián. Ok. ¿Me están escuchando ahora bien? ¿Sí? Por eso es que yo necesito que alguien hable y no se metan tanto en el chat. Bueno, sí, en el chat pueden meterse, claro. Ahora sí, perfecto. Vuelvo con mi pregunta. Vuelvo con la pregunta. El problema es que me cuesta ir viendo el chat y ir viendo la cosa. ¿Okay? Si tú ves algo en el chat, Karina, avísame, ¿sí? Sí, yo te hago, yo voy respondiendo ahí, pero bueno, como a veces vos lo lees, Exacto.
No te quiero pisar ni interrumpir tampoco. No te preocupes, no te preocupes. Ahora miren lo que hice. Yo construyo aquí una cosa que se mueve. Yo puedo agarrar esto e irlo moviendo, ¿lo ven? Y a medida que yo lo muevo, vamos a poner algo. Vamos a poner aquí, sí, voy a ponerlo aquí en el medio, como un texto. Voy a poner nuestra recta, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo se llama nuestra recta? Ahí. Creo que sí. No, se llama P, perdón, aquí. Ahí aparece nuestra recta. Voy a poner un poco más grande. Y voy a ponerle un fondo para que la destaque. Ups, tomó todo. Ok. Bien. Y aquí esto lo voy a fijar y lo voy a sujetar. No se mueve mientras yo muevo todo. Ahí tenemos la recta, ¿lo ven? Ahora fíjense. Si voy acercando esto, lo voy acercando a este punto. Observen cómo va cambiando esto que está acá. Va cambiando la recta, por supuesto, pero me interesa que se concentren en la pendiente. Mientras yo me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando. Este punto, al acercarse a G, involucra por momentos, aquí parece que se están alejando, ¿ok? Pero fíjense cómo F se va acercando a E. F se va acercando a E, ahora comienza C a acercarse a D, y mientras más me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando, ¿qué obtengo? Obtengo una recta tangente. ¿La ven ahí? Una recta tangente. ¡Wow! Una recta Mirá que se tangente. te sigue cortando un poco el audio, Luis, pero me parece que es de mala conexión, ¿no? Porque tengas mal puesto el micrófono. ¿Será? Tú sabes que yo tengo aquí puesto algo, yo no sé si esto sea, pero es que como estoy en mi casa, estoy en ropa casera, pues. Entonces me pongo, Estamos todos igual. No, igual el tema del audio no es por eso. También es la propia conexión. Debe haber muchos dispositivos conectados y pues se falla también. coño, por fin habló Carlito. Carlito, no me abandones, vale. Habla siempre que quieras, ¿sí? Dale, no te preocupes. Siempre habla Carlito, habla Nahuel, bueno, pero hoy se me quedaron callados, gente, no sé, pero bueno, está bien. Observan entonces cómo al aproximarme, voy a hacerlo de nuevo, yo me aproximo a este punto hasta acá. Este es el límite en acción, ¿lo ven? El límite en acción lo que me dice es lo siguiente. Esto que obtengo yo es, en principio, ese cociente que yo obtengo, ¿verdad? Ese cociente que yo obtengo acá, aquí, esto, gente, es la pendiente de la recta tangente a A. Bueno, fíjense, ese era el gran problema de la ciencia en los siglos XVIII, XIX, XX. La forma de hallar tangentes a curvas, ¿ok? Porque la tangente me da a mí una potencia interesante, y es que yo puedo con la tangente determinar la velocidad de cambio de un proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos cuando estábamos viendo Matemática 1, varios de los que están ahí, nos sumamos en un grupo de estudio de redes neurales, ¿se acuerdan? Por ahí deben estar varios que son del grupo de redes neurales. Ese grupo todavía está activo, solo que bueno, en estas circunstancias, pues estamos esperando que pase la pandemia. Pero en algún momento, cuando vayamos desarrollando nuestro estudio, ¿verdad? Nuestro estudio de las redes neurales, va a aparecer una interesante función, que es una función importantísima para entrenar redes neurales, que es la función costo. Entonces, la función costo, su variación, es decir, su derivada, me da mucha información sobre el entrenamiento de una red neural. Esto es solo un caso, ¿ok? En principio, las tangentes, las rectas tangentes, son fundamentales para poder entender procesos que cambian en el tiempo. Por ejemplo, todas las modelaciones más importantes que están usándose ahora en universidades, la Johns Hopkins, no sé, universidad, conozco por ejemplo lo que están haciendo una universidad, no sé si es la universidad de, de Cataluña, ¿ok? Están trabajando con modelos SIR para modelar lo que serían
la curva de infección del coronavirus. Bueno, la construcción del modelo depende del concepto de derivada, ¿de acuerdo? Y este concepto de derivada me lleva al concepto de pendiente, de tangente, en un punto de una curva. Entonces, esto que está acá tiene mucho sentido como la construcción del concepto de derivada, ¿ok? La construcción del concepto de derivada. Entonces, yo quiero que vean, por eso les puse esta gráfica, donde quiero que visualicen que hallar ese límite, ¿verdad? A medida que, observen acá, fíjense cómo aquí F se aproxima a E, que está en el denominador, y cómo C se aproxima a D, que está en el numerador. Esta aproximación no me da una indeterminación imposible de calcular. No, miren, me da un número. Aquí lo tienen. Menos 1,9, ¿verdad? 93,77,2. Esto que está aquí es una buena aproximación a la tasa de cambio de esta curva que está acá. ¿Quiénes las dan? Las rectas tangentes. Entonces, por eso quiero que vean cómo este concepto de derivada, ¿verdad? Este concepto de derivada se relaciona con todas estas cosas que acabo de decir aquí. El concepto de función, ¿verdad? Nada más funcional que el concepto de, ¿verdad? De variación y de recta tangente a una curva, el concepto de límite que nos da la potencia del cambio instantáneo y el concepto de continuidad. ¿Por qué? Bueno, porque en principio nosotros podemos hallar una relación entre las funciones diferenciables y las funciones continuas. Esto lo vamos a usar en algún momento porque va a haber funciones que no van a tener posibilidad de ser derivadas en todos sus puntos. Pero bueno, ya llegaremos a eso. ¿De acuerdo? Entonces esto que está aquí es simple y llanamente como el concepto de derivada que queremos llevar adelante. Ahora vamos a otra dimensión. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes quieren saber algo más así? ¿Hay alguna duda con respecto? Aquí dice, entonces la derivada nos da el valor de la pendiente de la recta tangente en el punto, Nahuel. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, desde cierta perspectiva, en principio, podemos entender a la derivada como un asunto local, ¿ok? Como un asunto en un punto, ¿de acuerdo? Entonces, primero, el primer concepto es el concepto local de la derivada. Ella se acerca a un punto. Luego vamos a trabajar el concepto global, el concepto absoluto de la derivada, cuando derivemos. Para mí, ese es ¿cómo decirles? Ese es el corte de carne que necesitamos, ¿sabes? Lo demás, ok, podemos hablar un poco de hacer unas cosas interesantes en GeoGebra, pero me interesa que ustedes sean buenos en derivadas. ¿De qué nos sirve saber ese valor? Dice Mauro, ¿verdad? Entonces vamos a ver, es interesante, es importante esa pregunta y Karina tiene en realidad es una importancia para el cálculo, pero en sus aplicaciones, ese valor nos diría, por ejemplo, la tasa de cambio instantánea. Es así como decir, si yo sé, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una función costo o una función, sí, la función costo en las redes neurales está vinculada al entrenamiento de una red neural. Yo puedo establecer, por ejemplo, cuántas pruebas yo puedo hacer para el entrenamiento de una red neural y saber que ya está suficientemente entrenada. ¿Ok? La tasa de cambio me habla a mí de una tasa de variación. Entonces yo podría aplicarla en ese caso. Si yo estoy, por ejemplo, construyendo, no sé, un vehículo como un tren, ¿verdad? Yo puedo establecer a través de las derivadas unos límites estructurales que me permiten a mí decir, por ejemplo, de qué velocidad no debe pasar, ¿verdad? De qué aceleración no debe pasar, de qué vibración no se debería trascender, ¿verdad? O, por ejemplo, me podría decir, por ejemplo, información sobre la interacción del riel, ¿verdad? Del tren con el riel, y me podría hablar, por ejemplo, de velocidades máximas para no haber descarrilamiento. En fin, el concepto de la derivada es fundamental para todo proceso donde tú tienes cambio, ¿ok? Esa es la razón, Mauro. Es importantísimo este valor. Muchísimas, por ejemplo, cuando tú desarrollas el modelo de SIR para establecer lo que sería la curva de contagio,
todas las suposiciones que tú comienzas a hacer son suposiciones diferenciales. O sea, tú dices, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda una persona de pasar del estado, ¿verdad?, de no estar contagiado al estado de estar contagiado y al estado de estar recuperado o muerto? ¿Ok? La evaluación de esos 3 estadios me permite a mí saber si mi disponibilidad en atención médica es propicia. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos del análisis diferencial, es decir, de derivada de una cantidad de fenómenos para poder saber cómo, eso es lo que se llama aplanar la curva. Si yo, por ejemplo, implemento un procedimiento de cuarentena, lo que estoy haciendo es ralentizando el proceso de contagio para que no me colapse el sistema de salud. ¿Se entiende eso, Mauro? Te respondo la pregunta. ¿Ok? Avísenme. Es fundamental el conocimiento de derivadas. Ustedes que van a construir modelos, que van a construir sistemas, necesitan del concepto de derivada. ¿Estamos claros? Entonces, Nicolás tiene la tabla, una tabla de derivadas. Ok. Sí, Mauro, predecir variaciones. Exactamente, predecir variaciones. Predecir variaciones, pero también visualizar variaciones. Acuérdate que la predicción es un momento del estudio. ¿Okay? Otro es cuando tú visualizas la predicción. Hay un perrito por ahí, por favor, ¿me pueden cerrar ese micrófono? Gracias. Bien. Ok, entonces esto es lo que corresponde al concepto, ¿verdad? El concepto de derivada. ¿De acuerdo? Vamos a pasar un poco a lo que sería el cálculo de la derivada. Entonces vamos a ver qué tan rápido o lento puedo ir yo en este caso. Yo esperaría hoy que por lo menos estemos derivando las funciones más sencillas usando una cantidad de reglas, las principales reglas, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar de ver cómo vamos en ese sentido. Vamos a ver un poco el chat. Muy bien, perfecto. Sigo adelante entonces. Entonces vamos a trabajar acá lo que sería, déjenme ver si estoy, creo que no estoy en el... Ok, ahora sí, estoy en el tamaño adecuado. Bien, entonces vamos a trabajar con unas reglas de derivación. ¿Okay? Vamos a entrar de lleno en el problema del cálculo. Voy a poner aquí esto y voy a poner aquí arriba como título de esta flecha. Voy a poner un poquito más arriba de acá. Reglas de derivación. ¿Ok? 3 puntitos. Bien. Vamos a trabajar estas reglas a continuación. Voy a empezar con la primera que quiero que manejen. Primera regla de derivación. Voy a entrar directamente con la derivación de polinomios, ¿ok? Vamos, más que de polinomios, de expresiones con elevadas a una potencia, ¿ok? Derivación de potencia, vamos a decirlo así. Entonces podemos hacerlo de esta manera. La derivada de una potencia n, ¿verdad? Acuérdense que este signo, esta tilde, se refiere a derivada. La derivada de una potencia es n, es decir, la potencia, multiplicando, ¿verdad?, a una potencia cuyo exponente es una unidad menos que la potencia, que el exponente original. ¿Ok? Esto todo el mundo lo entiende. Vamos a poner un ejemplo. Sí, es el exponente, por la misma potencia sería un grado menor. Buenísimo. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Muy bien, Carlos. Este ejemplo, voy a poner aquí 2 ejemplitos. Uno, yo voy a derivar x a la 5, ¿verdad? X a la 5 sería entonces 5 por x a la 4. ¿Verdad? Simple, sencillo, ¿verdad? Ahora voy a poner otro ejemplo. Este ejemplo me va a dar a mí el pase para poder decirles algo importante. Supónganse que yo quiero derivar x elevado a... Vamos a ponerlo acá. Voy a cambiarlo. Supónganse que pongo raíz de x, raíz cuadrada de x. Ustedes dirán, Luis, estás haciendo trampa. Eso no es una potencia. Bueno, recuerden que hay una manera de vincular potencias y raíces. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso?
Voy a ponerlo aquí arriba, ¿no? Por aquí al ladito. Recuerden que la raíz de x es equivalente a escribir a x como un medio. X a la 1 medio, perdón. Te lo iba a decir, pero no estaba seguro. Perfecto, buenísimo. Entonces Sí, ya, esto en Mate 1 lo habías dicho vos. ajá, lo habíamos trabajado alguna vez. O sea que esto es equivalente a trabajar la derivada de x elevado a la 1 medio. Y si aplicamos este principio, lo que tenemos que hacer es escribir un medio que va a multiplicar a x elevado a la 1 medio menos 1. Voy a poner la resta de 1 en azul, para que vean que esta resta, esta diferencia de 1, siempre va a sucederse. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánto sería 1 medio menos 1? Esto me quedaría, Un medio. me quedaría 1 medio, ¿verdad? Que multiplica a x elevado a la menos 1 medio. ¿Lo ven? 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. Y si yo continúo con este cálculo, ¿verdad? Este signo negativo y este exponente fraccionario me llevan a este resultado. Esto sería 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ok? Sería el resultado de esa derivada. Si les molesta estos dos palitos acá, vamos a ponerlo más abajo. Aquí. Esto quiere decir que terminamos ahí. ¿Se entiende? ¿Ok? Vamos a tratar de ver bien esto. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Un tercer ejemplo. A ver, si hay algún comentario, alguien que no entienda, por favor me detiene. ¿Sí? Me dice, Luis, espérate. ¿Puedes hacer de nuevo esto? ¿Puedes explicar qué hiciste acá? Acá lo que hicieron, que vos no lo estás viendo, Nicolás pasó al grupo de WhatsApp la famosa tabla de derivadas por definición, así que quizás ellos están viendo esta tabla por el celular, por ahí, mientras están escuchando la clase, Luis. Buenísimo, buenísimo. Me parece excelente. Me parece excelente. Gracias, Nicolás. ¿Ok? Ok. Yo quiero ir un Profe. poco... Sí, dígame. El último paso no lo entendí. ¿Qué hizo? Ok. ¿Este de acá? No, el de abajo. Este de acá. Ok, sí, pasar de aquí a acá. Ok, este 1 medio, lo ves aquí, ¿verdad? 1 medio. Sí. Ahora fíjate, esto que está aquí, al estar negativo, él pasaría abajo. Imagínate que aquí hay un x a la 1 medio. Y ahora Claro. lo transformo de nuevo, de vuelta. X a la 1 medio sería raíz de x, ¿lo ves? Entonces aquí Claro, aplico uno. sí, sí. Perfecto. Ok, vamos a seguir con otras reglas de derivación. Fíjense que lo que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a dar primero una forma de derivar y ahora voy a dar unas reglas, ¿verdad? Todas las voy a poner juntas como regla de derivación, pero para que podamos hacer algunos ejercicios, ¿sí? Yo voy a ir con calma, gente. Voy a ir con calma. Entonces vamos con una segunda regla. La segunda regla es la siguiente. Atención. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. ¿Ok? La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos a ver dónde podemos seguir para que no se me confunda todo. Creo que puedo seguir aquí al lado. Voy a seguir aquí al lado. Aquí arriba. Vamos con la tercera regla. Tercera regla. Y luego vamos a hacer varios ejercicios. ¿Les parece? Claro que sí. Si yo tengo una constante multiplicada por una función, ¿verdad? Y la derivo, ¿ok? Esto es una constante, esto es una función. Esto es igual a la constante multiplicando a la derivada de la función. En otras palabras, la constante es permeable en ese caso, ¿ok? Sale de la derivada. ¿Estamos claros? Ya vamos a ver cómo esto se explica de otra manera si causa confusión. Vamos con una cuarta regla. La cuarta regla sería así. Yo voy a poner énfasis en la cuarta y quinta regla, que son las más
me atrevería a decir que son las más fuertes, ¿ok? Y que tienen unos resultados interesantes. Así que las voy a poner en rojo, en negro, para diferenciarlas de este ejemplo, ¿ok? Entonces, 4 sería, si yo tengo el producto de dos funciones y lo derivo, ¿a qué sería igual esto? Bueno, aquí viene la regla del producto en la derivación, que muchos temen, ¿ok? Esto sería así. Sería la derivada del primero, o de la primera función, por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Es fácil de recordar, sin duda. ¿Ok? Y vamos con la quinta regla, que es también tiene su dificultad. Si yo tengo el cociente de dos funciones y yo lo derivo, esto me va a dar, voy a poner aquí, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿verdad? Sobre el segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Estas son, según mi parecer, dos reglas potentes, ¿ok? Dentro del grupo de las reglas de derivación. ¿Sí? Con esto vamos a trabajar hoy, con estas 5 reglas. Vamos a hacer varios ejercicios hoy, preparándonos para lo que sería el manejo un poco más, si se quiere, atrevido en derivadas. Vamos a ver qué dicen en el chat. Aquí, ¿cómo ustedes las tablas de las que hablan? Ok. Son las más importantes, por decirlo de alguna manera. Nico, sí, para mí, la 4 y quinta, ¿por qué son más importantes? Porque son para mí, no las más importantes, porque de hecho todas cierran una álgebra de derivadas. Pero a mi manera de ver, la 4 y la 5 tienen consecuencias. Por ejemplo, la forma de integración por partes, que la vamos a ver mucho más adelante, deriva de la regla de derivación de un producto. ¿De acuerdo? Y así derivan otros métodos de integración que involucran tanto la regla 4 como la regla 5. Entonces van a tener mucho más proyección, ¿ok? Hacia otros temas. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros aquí entonces? Sin problema. Yo no entendí cómo es la 3 y la 4, profe, la diferencia. Vamos a... Ok, perfecto. En la 3 lo estás haciendo lo mismo que en la 4 porque es una multiplicación de funciones. Vamos a hacerlo. En realidad, una función, una constante es una función, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a poner yo voy a poner, en verdad me faltó aquí una reglita, voy a poner una regla acá, voy a llamarla 2.1, ¿sí? No por faltarle respeto, pero sí porque debía haberla puesto. 2.1, voy a poner aquí esta regla. Esta regla sería así. La derivada de una constante es 0. En otras palabras, si una derivada me habla de variación, de cambio, una constante no cambia. Eso está claro, ¿verdad? Es muy sencillo, es casi que consecuencia directa del concepto de derivada, ¿no? Entonces vamos a hacer algo acá. Yo aquí, en este pedazo, voy a demostrar, vamos a poner así, vamos a escribir la regla de derivación del producto de una constante por una función de otra forma. ¿Ok? Vamos a usar otra forma. De otra forma. Causó un poco de confusión. Vamos a desconfundir entonces.
¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo esta regla me explica esta regla. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de esta manera. En otras palabras, voy a hacer 3 aplicando 4. Observen esto que está aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir, supongamos que vamos a derivar C que multiplica F, ¿ok? Y lo voy a hacer considerando a la C como si fuese una función constante. Lo voy a poner aquí al lado. Esto es una función constante. ¿Ok? Entonces vamos a derivar usando la regla 4. ¿Cuál sería esa regla 4? Sería esta que está acá. Es decir, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más derivada de la segunda por la primera sin derivar. O sea, ¿No sería la tercera ahí? Sí, voy a hacer la tercera, pero voy a aplicar esta fórmula. ¿De acuerdo? Ah, listo. Como si C fuese una F, o como si C Listo, fuese listo. una G. Ok. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿No? Dice, bueno, Luis, pero si tienes la fórmula 4, ¿para qué tienes la fórmula 3? Si consideramos a la C como una función, bueno, veamos. Esto se va a escribir así. Esto va a ser aplicando, lo voy a poner acá, vamos a poner aquí, aplicando cuatro. ¿Ok? Sí, estamos aplicando 4. Entonces, si yo aplico 4, me quedaría de esta forma. Sería la derivada de C multiplicada por F sin derivar, más la derivada de F multiplicada por C sin derivar. ¿Sí o no? Sí. Ahora, estamos viendo que la derivada de C es 0, ¿verdad? Claro, anulas un término, por así decirlo. ¿Perdón? Anularías un término, por así decirlo. Exactamente, esa es la manera de decirlo. Estamos anulando entonces este término porque todo esto valdría 0. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué me queda? Me queda este término que está acá. Ahora, ¿este término quién es? Es justamente este que está aquí. El paso 3, mira. ¿Lo ven? Es el caso 3 explicado con el método, con la regla 4. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo lo ve claro? ¿Ok? Perfecto. Ok. Nicolás dice, pensé que era una función, no una constante. No, una constante es una función. Lo que pasa es que puedo trabajarla como tanto desde una perspectiva de pensarlo como un número, como pensarlo como una función que no varía. ¿Estamos claros en eso entonces? Estamos claros que esta va a ser nuestra batería de trabajo para esta clase. ¿Ok? Estas son nuestras reglas principales. Por supuesto, ustedes ya son grandes, ¿verdad? Y están pues con su lista de derivadas. Pues está bien, pero yo quiero empezar un poco desde antes, porque sé que hay fallas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver dónde, veamos esto un poco desde atrás. Esta es nuestra ficha de clase, y yo voy a empezar, vamos a trabajar algunos ejemplos, pero un poquito más arriba. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar algunos ejemplos. Voy a poner acá. Comencemos. Ejemplos. ¿Ok? Vamos a derivar algunas funciones. Supónganse que tenemos esta expresión. Vamos a poner aquí como 1, voy a poner la expresión directamente como derivada. Supónganse que tengo, no sé, vamos a empezar con una así. Tengo la derivada de 5x a la 3 menos, sí, vamos a poner aquí 2, ¿okay? Vamos a empezar con una corta, multiplicado por vamos a ponerlo aquí, raíz de 2, raíz de x, perdón. Quiero derivar esta función que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Les parece que comencemos con eso? Dale. Ok, buenísimo. Entonces vamos a empezar a derivar. Empecemos entonces a ver primero cuáles son el orden de aplicación de esta derivada. Yo lo primero que veo, cuando yo abordo toda esta derivada, es que los primeros bloques son esto multiplicado por esto. ¿Verdad? Este primer factor tiene adentro dos términos.
¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí se van a aplicar casi que todas las reglas, excepto la última. Pero vamos a comenzar. Entonces sería así. Lo primero que vemos es un producto, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces de esa manera. Entonces sería así. La derivada del primero, que sería 5x a la 3 menos 2, esta derivada por el segundo sin derivar. Y a eso le vamos a sumar la derivada de raíz de x por el primero sin derivar. ¿Todo bien? Sí, sí. Ese sería nuestro primer paso. Vamos con el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, tengo que derivar esto y tengo que derivar esto. Esta derivada, de hecho, ya la tengo por acá. Aquí está. Así que puedo usarla. La voy a usar directamente. ¿Ok? Todo el mundo la ve, ¿verdad? No hace falta que la vuelva a hacer, o si la quieren, la vuelvo a hacer. Pero vamos a derivar este primero. Este primero que está acá, ¿verdad? Al derivarlo me va a quedar así. Fíjense, todas las reglas que entran en juego. Primero, es una suma. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. O sea, que tengo que derivar cada término. El primer término es una constante multiplicando una función, ¿verdad? O sea, que aplicaría la regla 3. El segundo término es una constante, o sea, que aplicaría la regla 2.1 y así voy haciendo. Ahora, derivar no es algo tan aburrido como eso, como que estar siguiendo las reglas de manera explícita. No, yo puedo decir lo siguiente, la derivada de esto la puedo escribir de la siguiente forma. Atención, sería 15x, Luis, una pregunta. sí, al cuadrado, dime. Eh, la primera regla, la regla de la suma, se puede aplicar también para la resta, ¿no? Por supuesto, sí. De Ah, hecho, listo. es una combinación, Carlito, es una combinación de esta y de esta. ¿Por qué? Yo puedo escribir f menos g como f más menos g. Entonces, cuando tú derivas menos g, es como si el menos sale y me queda menos la derivada de g. Entonces, yo estoy aplicando aquí, todas las reglas tienen esa coherencia, ¿ok? De aplicarse todas juntas, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Derivo este primer término, me da esto. ¿Todos de acuerdo? Menos la derivada de 2, que es 0. Voy a poner acá para que no haya confusión. Voy a poner aquí menos 0. ¿Verdad? Entonces, esto multiplicado por raíz de x, más, ahora viene la derivada de raíz de x, que ya vimos que es 1 sobre 2 raíz de x, ¿ok? Esta la conocemos, por el primero sin derivar. ¿Ok? Entonces, este 15x cuadrado menos 0 va a ser 15x cuadrado multiplicado por raíz de x. Vamos con los siguientes pasos. Sería 15x cuadrado multiplicado por raíz de x más, voy a poner aquí todo arriba, permítanme mejorar esa línea, y voy a poner 5x a la 3 menos 2 sobre 2 raíz de x. ¿Ok? Vienen las preguntas. ¿Lo dejamos hasta ahí? Bueno, en principio esto es la derivada. Lo demás que quedaría podría ser, por ejemplo, sumar las fracciones, pero en principio aquí hemos aplicado todas las propiedades de derivación que tenemos, ¿sí? A la mano. A ver, ¿alguna duda al respecto? En el primer paso, ¿qué hiciste? ¿Distribuiste la potencia, puede ser? ¿O yo vi mal? ¿Cómo es distribuir la potencia? A ver, el primer paso es el paso que va de aquí a acá. Claro, Lo que hice fue derivar esto, sí, de 3 por 5, 15, y a este le claro. resté 1, ¿ok? Es la regla que tienes aquí. Sí. Por eso esa es la duda que tenía. Esa es la duda que tenía. Gracias, Luis. Ok. ¿Quién más?
Ok, voy a hacer otro, ¿les parece? Hagamos otro. Vamos a hacer uno más. Si tienes algún comentario, Karina, ¿oíste? Sin problema. Avísame que cualquier cosita que tengas por ahí, así me avisa. Dale, Ok, vamos con por otra. ahora venimos. Perfecto. Oye, vale, cada vez que digo ok, se me activa la cosa esta del Google, no sé qué cosa. Ok. Ok, entonces vamos a ponerlo acá. Voy a seguir el segundo ejemplo de este lado. Me vengo para acá. Ups, disculpen. Me vengo para acá. Y aquí aumento. Perfecto. Vamos con el segundo problema. Vamos a poner un problema un poquito más difícil. Vamos a ver acá. ¿Qué pasaría si yo hiciese... A ver, ya va, vamos a ver. Ok. Yo voy a multiplicar. Sí, voy a multiplicar x. Se multiplica a x cuadrado menos 1. Y lo voy a dividir entre x. Es que, bueno, aquí se puede operar y... Sí. Bueno. Ok, pero está bien. Vamos a ver, vamos a hacer esta. Vamos a ver qué tal, cómo me ayudan ahí los chicos y las chicas. Pero vamos a derivar esto y luego hacemos una con cocientes. ¿De acuerdo? Aquí uno puede hacer distributiva y, bueno, operar. Pero si podemos hacer eso. Vamos a comparar que las dos derivaciones me dan iguales. ¿De acuerdo? ¿Ok? Profe, ¿qué pasaría si tengo un exponente negativo o no se puede? Claro que se puede, Francisco. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a poner acá, eso es un buen un aditamento aquí interesante. Vamos a poner x a la 3. Así. Vamos a trabajar con ese, x a la menos 3. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces yo podría hacer varias cosas. Yo voy a hacer, la derivación la voy a hacer por dos vías. La primera vía es tomando la derivada así, ¿ok? O sea, aquí tienes una función multiplicada por otra, vamos a aplicar las reglas. Entonces me quedaría así. Voy a hacerlo acá, me va a quedar así. De nuevo, esto es un producto, y me va a quedar la derivada del primero, ¿verdad? Por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, por el primero sin derivar. ¿Ok? Lo voy a hacer así y luego voy a aplicar la distributiva, voy a hacer toda la operación previa algebraica y voy a derivar. Tiene que dar lo mismo, ¿ok? En matemática, dos caminos no te pueden llevar a dos puntos distintos. No sé si lo que dije es cierto, pero en principio, si estás haciendo lo mismo, tiene que darte lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Tener cuidado mucho con lo que uno dice en matemática. Bien, vamos En matemática y en la vida. en la vida, exactamente. Si uno siempre hace lo mismo, obtiene el mismo resultado, me parece. Exacto, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a hacer acá esto. Voy a aplicar aquí la derivada, me va a quedar menos 3. Atención, bajé esto multiplicando y a este le resto 1. Exactamente, Carlito, menos 4. Por, ¿verdad? Este sin derivar, más la derivada de esto. Recuerden, derivó este y derivó este. Pero como esto es una constante, me queda 0. Entonces me va a quedar 2x, ¿verdad? Por x a la menos 3. ¿Ok? Entonces aquí podemos hacer algunas cosas. Vamos a ver qué podemos hacer acá. En principio yo puedo multiplicar estos dos y me va a quedar menos 3 x a la 4 por x cuadrado menos 1 más, atención, este x por este x menos 3, si yo sumo los exponentes, me va a quedar 2x a la menos 2. Muy bien, Carlos, así es. ¿Vale? Entonces yo podría hacer aquí una distributiva, pero espérense, voy a dejarlo ahí. Vamos a ver qué nos pasa si hacemos, supóngase que en otro universo paralelo hicimos la distributiva primero, ¿de acuerdo? Vamos a pensar así, vamos a hacer ¿cómo se llama ese personaje de Marvel que piensa todos los caminos? Imaginé 25 millones de universos. Bueno, voy a hacer como ese tipo. No sé cómo se llama el personaje. Pero El Doctor Strange. Exactamente. A ver, aquí me dice Alan, ¿no es negativo x a la menos 4? No, no es negativo. Lo que es negativo, Alan, es el exponente, ¿ok? Doctor Strange, ok, vamos a hacer como Doctor Strange.
Profe, perdón que le interrumpa. Creo que lo que dice Alan es por lo del segundo, que es menos 3x, ahí le faltó el menos al 4, creo. Buenísimo, Alan, gracias. Buenísimo. Tienes razón, tienes razón. Qué bueno que están pendientes, chicos. Ok, vamos por acá entonces. Voy a hacer la distributiva, ¿ok? Miren lo que pasa. ¿Qué pasa si yo escribo x a la menos 3, x cuadrado menos 1, que lo quiero derivar, pero antes de derivar, yo hago esta distributiva. Supónganse que yo escribo la derivada, x a la menos 3 por x al cuadrado, ¿cómo me daría? X. No. ¿No? No. X menos 1. X a la menos 1. Muy Ah, es verdad, es verdad. Muy bien. Y me quedaría menos, ¿verdad? X a la menos 3. ¿Sí o no? Sí. Me queda este polinomio y este es el que voy a derivar ahora. Ahora vamos a derivarlo y vamos a ver si nos da algo como esto. ¿Verdad? Al principio uno diría, como que no va a dar. Pero vamos a ver, vamos a ver. Esto al derivarlo me quedaría así. Aquí ya no tengo producto, sino tengo una diferencia. Entonces va a ser la derivada del primero menos la derivada del segundo. Y lo vamos a trabajar acá. Atención, esto me va a quedar menos, ¿verdad? Este menos 1 pasa acá, menos x a la menos 2, ¿sí? Sí. Menos, este menos 3 va a pasar acá multiplicando, me va a quedar más Menos 3 y cuarto. x a la menos 4. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta mía es, ¿esto es igual a esto? Uf, pareciese que no, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo entonces. Vamos a ver si podemos encontrarlos en alguna vía media. Yo voy a desarrollar esto un poco más y voy a llegar a esto. Observen. Lo voy a poner en negro para que sepan que es como que, ¿no? Lo que continúe para encontrarse con el otro resultado. Voy a hacer esta distributiva, ¿les parece? Miren cómo me va a quedar. Menos 3x a la menos 4 por 2x a la 2 me va a quedar menos 3x a la menos 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Más, porque voy a multiplicar ahora menos por menos me daría más, esto multiplicado por 1. Es decir, 3x a la menos 4. Y ahora, del otro lado, voy a tener más 2x a la menos 2. Observen cómo estos dos términos son términos semejantes. ¿Lo ven? O sea que yo los puedo agregar, los puedo sumar y me va a quedar, no es que los cancelo, ojo, ¿ok? Cuidado con entender esto como cancelación. Pero menos 3x cuadrado más 2x me daría menos x a la menos 2 más 3x a la 4, a la menos 4, perdón. ¿Lo ven? Y es el mismo resultado. Es exactamente el mismo resultado. ¿Ok? ¿Lo ven acá? Lo ven acá. Eso quiere decir que sí, los caminos que uno puede tomar, ¿verdad? Te llevan al mismo resultado. Por lo menos si estás haciéndolos bien. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplos de esto. ¿Ok? Vamos a ver qué tal. Déjenme echar un poco hacia atrás para ver cómo es la cosa, para no salirme mucho del... Ok, vamos a trabajarlos aquí arriba, para que no se extienda mucho el... Ok. Hasta ahora todo bien. Hasta ahora se va entendiendo. ¿Sí? Ahora va perfecto, profe. Perfecto. Yo voy a preparar una guía donde haya problemas vinculados con todo lo que hemos trabajado en esta clase, ¿de acuerdo? Pero esta clase va a ser un poco corta en este sentido. Tampoco quiero cargar mucho de materia porque la semana que viene quizá estemos presentando nuestra primera evaluación, ¿de acuerdo? Y esto, repito, como no estamos en las mismas condiciones de aula de antes, yo quiero ir con cuidado. Yo no quiero pasar por encima de los procesos de adaptación de cada quien. Entonces, esa es una decisión que hemos tomado, ¿de acuerdo? De ir con calma. Entonces, voy acá, voy con tercer ejemplo. Voy a hacer quizá unos 3 ejemplos más y lo dejamos hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Karina? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Entonces para entonces ya la semana que viene, trabajamos con esa guía que Nicolás pasó por el WhatsApp, que
No, la semana que viene veríamos hacer la evaluación y ya el trabajo con las fuertes derivadas, que sí me gustaría muchísimo que hiciésemos una especie de entrenamiento ninja de derivadas, ¿de acuerdo? Esto quiere decir, saben, o sea, que sepan derivar bien, porque me encontré a lo largo del camino con inseguridades fuertes en derivación. Y esto no se puede atribuir a los profes. Esto se debe atribuir, a mi manera de ver, a que hay un déficit de práctica. Entonces vamos a ver cómo llevamos esto ¿no? a un término de mayor ejercicio. ¿Ok? Bien. A ver, te interrumpo un segundo, Luis. Claro, claro. Yo estoy un poco atendiendo los dos chats, o sea, el chat de acá de Zoom, pero también se armó una semi-charla o discusión en el chat de WhatsApp. Uh-huh. Bueno, están ahí un poco preocupados por el tema de la semana que viene. Algunos están hablando de que tienen muy, muy, muy malo el Wi-Fi. Y ahora se puso un poco de controversia por lo que estás diciendo, a ver si entra, si no entra derivadas o no. No, En no, principio, derivada no entra, derivada no entra. Bien. Sí, sí. Eso no sé si calma un poco el pánico. Sí, yo ya les puse. Sí, conociendo a mis chicos, yo conozco a estos chicos a varios, pues, y creo que los que no conozco no son muy diferentes. Siempre hay esta idea de el terror al examen. No hay manera que no se asusten con un examen. Yo lo que les digo es, repito, gente, lo que va para el examen es lo que han trabajado hasta la guía y lo que hemos visto la semana pasada. Bueno, métanse con esos problemas. Vamos a ver qué tal. La idea mía, o la idea que he conversado con Karina, es que vamos a tratar de ver cómo sacamos de eso algún tipo de experiencia donde yo pueda poner preguntas de selección múltiple, pueda poner los recursos que me ofrece el campus, ¿de acuerdo? Si hay una persona que tuvo problema para conectarse, bueno, yo veré cómo hago para resolver ese problema. Pero por ahora estoy contando con que todos y todas van a entrar al campus y van a resolver el examen en el campus, ¿de acuerdo? Entonces esa es la semana que viene un ensayo de cómo sería una prueba en el campus. Así que calma, gente, ustedes no están en manos de gente que quiere dejar la mayor cantidad de personas atrás. No, ese no es el interés de ninguna manera, el interés del equipo profesoral que estamos trabajando aquí y que estamos trabajando en la universidad, ¿de acuerdo? Así que vamos. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Con el tema de la modalidad del examen, o sea, ¿tiene idea si, por ejemplo, es un ejercicio donde nosotros tenemos que directamente poner el resultado ahí como en un campo para escribir, o por ahí adjuntar una foto con todo el procedimiento que hicimos para llegar a ese resultado? ¿Tiene idea de cómo va a ser eso? Puede darse ambos casos, Nahuel. Puede darse ambos casos. El campus me permite a mí que tú me cargues una digitalización de tu trabajo. Fantástico. Ah, buenísimo eso. Está buenísimo. Entonces nada, no, gente. O sea, nosotros estamos dando haciendo el esfuerzo con la mayor... Nahuel, nos ha tocado aprender a hacer cosas que no sabíamos hacer. Están ustedes igual. Así, entonces, aquí a ese nivel nos estamos manejando como iguales. Y estoy aprendiendo cosas nuevas. Entonces, tranquilo que todas esas opciones van a ver. O sea, donde puedas poner, seleccione la respuesta, tac, o donde diga, resuelva el problema y envíenos en forma digital lo que trabajaron. Eso va a ser bueno. Vamos a aprender, te lo garantizo, que no va a ser un examen no, va a ser un examen para que ustedes se sientan, gente, ustedes quieren saber si han aprendido. Tenemos semanas trabajando y semanas donde ustedes han hecho cosas muy buenas, ustedes han trabajado cosas muy buenas. Entonces, vamos con calma, confíen en nosotros, por favor, sí, les pido. Bien, voy a hacer esto acá, sí, miren este problema ahora. Supónganse que yo tengo 5 dividido 3 raíz de x a la 4. ¿Ok? Espérense, ya va. Esto está muy desordenado, ¿vale? Voy a ponerlo un poquito más ordenado. Cuando un problema está desordenado, escrito desordenado, se ve aquí. Entonces vamos a poner, voy a simplificarlo un poco, 3 raíz de x al cubo. ¿Ok? Vamos a trabajarlo de esta manera. Y esto es lo que vamos a derivar. ¿Ok?
Miren, ¿no? No son tan sencillas las derivadas que estamos trabajando solamente con estas pequeñas reglas. Hay bastante que hacer ahí. Entonces, veamos qué se les ocurre. ¿Qué se les ocurre a ustedes ahí? Hay caminos largos, hay caminos cortos, ¿ok? Como todo en la vida, como dice mi amiga Karina. A ver, ¿qué se les ocurre? Soy todo oído y ojos. ¿Qué se te ocurre, Carlito? Estoy pensando. ¿Qué se te ocurre, Nahuel? Y yo haría la de la fórmula 5, digamos. O sea, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el segundo derivado por el primero sin derivar, dividido el segundo al cuadrado. Exacto, tú aplicarías este método. Vamos a ver qué dicen en el chat. Dicen aplicar la última regla primero, diría Matías. La quinta diría Nahuel, que es lo que está diciendo. Francisco, x al cubo dentro de la raíz no se puede simplificar. Eso es un punto interesante. Vamos a ver. Aquí de nuevo se vuelven a plantear varias vías. Y entonces vamos a hacerlo en la forma del Doctor Strange. Yo voy a probar todas las vías, ¿de acuerdo? Yo voy a tratar de probar todas las vías. Porque la idea es que ustedes tengan confianza en que, bueno, lo que van a hacer, aunque no se parezca a lo que hizo el otro, pueden ser caminos paralelos que lleven al mismo destino. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a hacer primero lo que me dijo Nahuel. Nahuel lo que me dice es, trabájalo como un cociente. ¿Ok? Entonces, esta sería mi función cociente de arriba, ¿verdad? Y esta sería mi función cociente abajo. Entonces, esto sería, atención, ponerlo aquí. Lo de abajo ya sé que vendría elevado al cuadrado. Sería raíz cuadrada, x a la 3, todo esto elevado al cuadrado. Vamos a poner esto un poquito más al centro, aquí, para poder... Y arriba vendría lo siguiente. Ajá, Y el primer término ya te das cuenta que va a quedar 0, se va a anular. Queda 0, perfecto. Entonces, si me permites, voy a poner aquí menos la derivada del segundo, que sería 3 raíz de x al cubo, ¿verdad? Multiplicado por el primero sin derivar, ¿verdad? Y me quedaría esto que está acá. Vamos a ver qué pasa aquí. Ojo con esto. Ok. Entonces, aquí habría una pequeña dificultad. Hay una pequeña dificultad, pero que es salvada por la relación que hay entre las raíces y las potencias. Yo puedo reescribir esto como una potencia. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Vamos a reescribir todo como una potencia. A ver, lo estoy viendo en el chat, a ver si hay alguien. Ajá. Me pregunta, profe, no logro saber qué regla aplicar cuando veo el problema, Matías. Perfecto, Matías, vamos a ver cómo identificamos eso, ¿sí? Y Mauro me pregunta, ¿por qué el denominador tiene potencia 2? Ok, mira acá, Matías. Creo que la segunda pregunta no era Matías, sino Francisco. A ver. Mauro es Mauro, la Mauro. segunda pregunta. Mauro, perfecto. Matías es el de la primera. Exactamente. Mira esto aquí. ¿Lo ves aquí en la fórmula? Fíjate cómo esta función está elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos usando. ¿Ok? Esto es lo que estamos usando. Yo puedo usar la 4 para demostrar esta. Pero esta función que está aquí, la función denominador, queda elevada al cuadrado. ¿Estamos claros en eso? La raíz de abajo no se puede escribir como x a la 3 medio. Claro que sí, Agustín. Tienes toda la razón. Entonces vamos con calma. Fíjense cómo empiezan a ebullir las opciones. Hay muchas opciones de trabajo acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a ver. Comencemos, pues vamos a hacerlo. Vamos a ver a dónde nos lleva el camino. Yo voy a expresar esto acá. Aquí lo que sí puedo ver es que 5 y 3 al cuadrado, yo puedo sacarlos de una vez. Yo puedo expresar esto así. Si les parece, yo voy a poner esto de esta manera. 5 dividido en 9, ¿verdad? Y arriba me va a quedar, al otro ladito, voy a poner aquí un por, porque estoy multiplicando, me va a quedar la derivada de esto que está acá. Pero inclusive puedo traerme bueno, vamos a ver, yo voy a poner aquí este menos, y voy a poner la derivada de 3, y voy a poner, en vez de poner raíz cuadrada de x al cubo, voy a poner x elevado a la 3 media, como recomendaron por ahí. ¿Ok? Y abajo me va a quedar, de nuevo, me va a quedar x elevado a la 3 medio, pero elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar así, x a la 3 medio elevado al cuadrado. Entonces voy a operar un poquito más.
Y abajo puedes aplicar potencia de potencia. Exactamente, así es, así es. Entonces vamos a aplicarla acá. Me va a quedar así. Atención, este menos me lo puedo traer para este factor que está aquí adelante, menos 5 novenos, ahí, ¿verdad? Y me va a quedar entonces esta bonita expresión. Me va a quedar la derivada de 3x a la 3 media. Y abajo me va a quedar esto, aplico la potencia de potencia y me va a quedar x al cubo. Que lo que me queda es derivar esto que está aquí. Pues derivemos. Entonces, vamos a ponernos, a ver, ¿será que derivo ahí? Sí, vamos a derivar aquí en este extremo. Aquí. Y me va a quedar de la siguiente manera. Atención, gente. Me queda menos 5 novenos por, me va a quedar abajo, x al cubo, y arriba me va a quedar, si yo derivo esto, este va a pasar multiplicando, me va a quedar 9 medios. Observen que 3 medios por 3 sería 9 medios, x elevado a la 3 medios menos 1. ¿Ok? Déjenme moverlo un poco más al centro para que todos lo vean. Observen lo que hice, gente. Esto que está aquí es x elevado a una potencia, un exponente. El exponente pasa multiplicando el 3, ¿verdad? Yo sé multiplicar fracciones. Y luego aquí arriba me va a quedar esta fracción, pero restándosele 1. ¿Qué queda de ahí? Vamos a ponerlo acá. Me va a quedar, atención, menos 5 novenos, ¿verdad? Miren este 9 medios, voy a ponerlo acá, 9 medios, por, ahora me van a quedar pues ¿no? Las potencias en x, que serían así. ¿Cuánto sería 3 medios menos 1? Rápido. Un medio. Un medio, eso. Sí, caramba. Y abajo me queda x a la 3. ¿Lo ven? Ahora, esto es muy sencillo de trabajar. ¿Lo ven? Entonces me va a quedar así. Además, quedan unas cosas lindas. A mí me encanta cuando se puede cancelar. Este se cancela con este, ¿verdad? Y podríamos decir que aquí también hay una cancelación. Este un medio, podríamos decir lo siguiente. Fíjense que este es el mayor, ¿verdad? Bueno, yo puedo decir que me queda abajo. Este un medio pasaría restando. ¿Y cuánto sería 3 menos un medio? Menos 2 tercios puede ser. A ver, Menos vamos a 2. ver. Sería... No. Serían 5 medios. 5 medios. Sí, está bien. 5 medios. Entonces, ¿qué me va a quedar al final? Al final me queda esta expresión. Atención, no se desespere. Me quedaría menos 5 medios que multiplica a 1 sobre x a la 5 medios. ¿Ok? Lo podemos expresar también así. Menos, te pongo aquí ahora todo este paréntesis, me queda 5 arriba y abajo me queda 2 raíz de x a la 5. Ahí está. ¿Ok? ¿Fácil? No, no es fácil. Pero bueno, pero se puede hacer. Se puede trabajar esto. Vamos a hacerlo de otra manera. Yo creo que hay una manera más sencilla. Vamos a empezar de aquí de nuevo, ¿les parece? Miren esto. Yo creo, he visualizado 25 millones de posibilidades y yo creo que esta posibilidad es mucho mejor. Miren esto. Yo puedo trabajar entonces 5 y aquí abajo pongo 3 multiplicado por x a la 3 media. ¿De acuerdo? Entonces esto me va a quedar así, atención, me va a quedar, miren cómo lo voy a escribir, 5 tercios que multiplican a x a la menos 3 media. ¿Lo ven? Entonces saqué la constante, ¿lo ven acá? Sí. Ok, ahora esta constante sale de la derivada por la regla que vimos allá abajo, ¿verdad? Entonces al sacarla me va a quedar así. Me va a quedar 5 tercios multiplicando, ¿verdad? A la derivada de esto que está aquí. Así, ¿lo ven? Ahora vamos a derivar esto que está acá. Muy fácil derivar eso que está ahí. Sería así. Sería menos 3 medios, pasa multiplicando y me va a quedar 5 tercios multiplicándose por menos 3 medios
Fíjense cómo se van a ir estos tres, ¿lo ven? Y me va a quedar x elevado a ¿quién? Menos 3 medios, menos 1. ¿Sí o no? Sí, sí. Ok, ahora voy a seguir acá y vamos a hacer lo que nos gusta. Vamos a simplificar. Simplifico, este menos pasa adelante y me va a quedar la siguiente expresión. Atención, no voy a escribirlo en rojo. Me va a quedar la expresión menos 5 medios, ¿verdad? Que multiplica, menos 3 medios menos 1 sería Menos 5 medios. Ujú. Y eso se puede dar vuelta y poner el exponente en positivo. O sea, Así que quede mismo. 1 sobre x a las 5 medios. Así mismo, Bárbara. Así mismo, Bárbara. Así, es así. ¿Lo ven? ¿Ven entonces que esto es igual a esto? Sin Sí, problema. sí. Pongamos aquí nuestras dos rayitas. Ahora, yo creo que más fácil es la segunda. Entonces, esto es lo que yo llamaría lo bueno de saber operar algebraicamente. Yo puedo reducir de alguna manera, ¿verdad? Y si mi operación algebraica es adecuada, yo puedo simplificar un proceso de derivación, ¿se entiende? Aquí es donde todo se va armando. Gente, no hay manera de avanzar en matemáticas si uno no logra poner pie firme en lo pasado. Por eso es importantísimo que ustedes sepan, viéndonos, nos vamos a ver en Mate 3 seguro, que ustedes manejen fortaleza en derivadas. Si ustedes no manejan fortaleza en derivadas, ay, 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 va a ser fuerte, va a ser fuerte. Así que, ¿qué les parece? Nahuel, ¿qué te parece? ¿Cuál de los dos métodos te gusta? Realmente el segundo. El Sin segundo lugar a es más dudas. sencillo, ¿verdad? Creo que había sido, no sé si fue alguien en el grupo fue el que lo recomendó. Vamos a ver. Agustín dijo algo de las Agustín, raíces. sí. Exactamente. A ver, Alan dice, no entendí dónde salió el 5 noveno. ¿De dónde carajo salió ese 5 noveno? Vale, vamos a ver. Yo tampoco sé dónde salió. Mira esto, Alan. El 5 noveno salió de aquí. Este es el 5, ¿verdad? Que viene de acá. ¿Sí? Y mira este 3 cómo está elevado al cuadrado también. Cuando yo lo saco de ese cuadrado, se me hace 9. ¿Lo ves? ¿Se ve bien? Díganme algo, por favor. ¿Tú lo ves, Alan? Son los que estaban multiplicando. Exacto. Sí, pero después sigue elevado, ¿o no? Que está elevado, fíjate. Aquí está 5 novenos, ¿verdad? Por este cuadrado lo elevó. Ahora sigue acá, pero fíjate, ¿de dónde sale este 9 ahora? Este 9 viene de este 3. Cuando el 3 medio viene a multiplicar, me queda 3 por 3, 9, 2 por 1, 2, ¿verdad? Me queda entonces 9 medios. Ahora, este 9 medios sale de la fracción, ¡pac! Como si se bajara de la fracción. Entonces, se baja del numerador y me queda menos 5 novenos, lo tengo acá, menos 5 novenos por 9 medios. ¿Ok? Esta expresión y esta expresión son equivalentes. Aquí cancelo y me queda menos 5 medios. ¿De acuerdo? En principio, les digo así con toda la sinceridad, el álgebra, la manipulación algebraica, es una habilidad, ¿de acuerdo? Toda habilidad se desarrolla. No hay nada que uno diga, no sé, nací con la habilidad del álgebra, ¿no? El álgebra es una habilidad de la práctica. Ustedes tienen que practicar bastante. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver cómo está esto. ¿Qué me dice mi...? Bueno, fíjense todo lo que hemos trabajado. Hoy hemos trabajado el concepto, vamos a echar una pequeña revisión de lo que hemos hecho, ¿verdad? Bueno, partimos del concepto del límite, ¿sí? El límite nos habla del comportamiento de una función en un entorno, es decir, ¿qué pasa en la función cuando nos aproximamos? Esto es una novedad dentro de la matemática, ¿ok? Este límite, mediante el concepto de diferenciación, que es ese cambio instantáneo, cómo cambian las cosas instantáneamente. Esa es la manera de yo conocer un proceso, es conocer su tasa de cambio instantáneo. Llego a la idea de derivada. La derivada tiene una forma, si se quiere, geométrica, ¿verdad? A partir de este cociente que la define, la derivada es, de alguna manera, la pendiente de la recta tangente en un punto a una curva. ¿Ok?
Esto lo vimos con un ejemplo en GeoGebra, ¿ok? El ejemplo que tenemos acá. Este ejemplito que nos quedó bien, nos quedó interesante, ¿verdad? Como al aproximarnos a un punto, lo que vamos es construyendo la tangente. Observen que esta es la recta tangente, ¿de acuerdo? Esto podemos inclusive verificarlo de otra manera. Piensa que tenemos x cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de x cuadrado? 2x. 2x, ¿verdad? Entonces, si yo evalúo 2x en este punto, vamos a ver qué punto es este. Bueno, se deberían aproximar un poquito más. Déjame ver si puedo aproximarlos un poco más. ¿Verdad? Vamos a ver. Denme un segundo. Me voy a acercar acá. ¿Ok? Y voy a tratar de que esos dos puntos queden un poquito más cerca. Vean como los acerco un poquito más y los voy a acercar un poquito más. Así para que ustedes digan, Luis, aquí me quedo. Entonces ya me he acercado como que algo suficiente. Entonces observen, si yo me acerco, me vuelvo a acercar, observe dónde va a caer la X, ¿verdad? Es algo así como 0.9702. Multipliquen este número por 2. Vamos a hacerlo nosotros, lo voy a hacer yo. Voy a multiplicar, creo que lo puedo hacer aquí, menos 0.9702, lo voy a multiplicar por 2. ¡Pam! Me da exactamente la pendiente. ¿Lo ven? Bueno, gente, más magia no se puede hacer, ¿ah? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? O sea, más demostración no puedo hacerlo. O sea, hemos trabajado entonces el concepto geométrico de derivada. ¡Wow! No es una tontería. Y luego hemos revisado las reglas de derivación. Pasamos de lo algebraico a lo, perdón, de lo geométrico a lo algebraico. Aquí es donde están nuestras herramientas de trabajo. Son estas 6 reglas, ¿ok? Vienen otras más, pero estas son las 6 reglas, los 6 caballos de pelea, ¿de acuerdo? De nuestra caballería, que es la que entra, ¿de acuerdo? Bien, y entonces hicimos algunos ejemplos. Hicimos 3 ejemplos. 2 de ellos los hicimos por 2 vías. Entonces, creo que hasta aquí lo voy a dejar. ¿Ok? Hasta aquí es donde mi corazón me dice, dimos el siguiente paso. ¿Qué les parece?